durante toda la mañana, ustedes lo saben, hemos estado pendientes de lo que ocurre ahí en el Centro de Justicia Metropolitano con esta formalización con 10 imputados en el caso Penta. Carlos Lavín, Carlos Delano, Hugo Bravo, Carlos Bombal, Pablo Wagner, quien fuera subsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera, están entre los imputados. Wagner favoreció los intereses de Delano y Lavín, mientras fue subsecretario acusó directamente el fiscal nacional Sabas Chaguán. Se estima que esta audiencia se pueda extender hasta el jueves inclusive. A esta hora el fiscal nacional está describiendo hechos que involucran a Pablo Wagner en irregularidades tributarias. Se ha reanudado hace ya una media hora la audiencia de formalización. Queremos entender este lenguaje, queremos entender de qué se trata, los delitos que se les imputan a estas 10 personas, y por eso es que hemos invitado a nuestro estudio al abogado tributario, director del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco. Gonzalo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gonzalo, partamos por el principio de esta historia. Todo lo conocimos a partir del fraude al FUT, pero la mitad de nosotros no tiene idea ni siquiera de lo que es el FUT. Lo más cerca que estamos es del fútbol. Exacto. ¿No? Claro. ¿Qué es el fraude al FUT? Primero que todo tenemos que explicar qué es el FUT. Nosotros tenemos que entender que una ganancia pasa por dos sedazos o por dos etapas. Primero a nivel de las empresas y después a nivel del propietario de esas empresas. Entonces el año 1984 lo que se dijo es, mire, va a tributar la empresa con una tasa X, que en este momento es del 22,5%, y si el empresario no retira ese dinero de esa empresa, yo no le voy a cobrar los impuestos por esa segunda etapa, que es la que le corresponde a las empresas, el impuesto personal. Entonces, ese sistema conllevaba la existencia de un registro en donde uno dijera, mira, quedan tantos miles de pesos pendientes de tributar en esta segunda etapa. Y eso es básicamente el FUT. ¿Ah? Es un registro extracontable en donde uno va anotando sencillamente qué dineros están pendientes de tributar en esta segunda etapa o pendiente de tributación a nivel de propietarios. ¿Y eso se va acumulando? Eso se va acumulando. Hay empresas que tienen un FUT acumulado desde el año 1984, que fue cuando entró en vigencia este sistema. Eso pueden ser miles de millones de pesos entonces. Muchos miles de millones de pesos. Y entonces cada vez que yo retiro dinero del FUT, ese dinero tiene que tributar. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se produce un fraude al FUT? Tratando de que las utilidades que yo saque de ese fondo no aparezcan como utilidades tributables. ¿Ah? Que no aparezcan como utilidades tributables, o sea que no tenga que tributar por esa plata. Exactamente. Que no tenga que pagar impuestos por esa plata. Exactamente. ¿Y de qué forma se hace eso? Bueno, tenemos que entender que una cosa es la utilidad tributaria, y la otra es la utilidad financiera que tiene la empresa, es decir, si tiene o no plata en el bolsillo. ¿Puede una empresa tener una pérdida tributaria, es decir, no tener que pagar impuestos, pero al mismo tiempo tener dinero en su caja y poder retirar utilidades? Eso, de esa forma funciona el mecanismo, tratar de hacer que, a pesar de que la empresa tenga utilidades financieras porque al negocio le ha ido bien, hacer que los dineros que se retiran desde el punto de vista tributable aparezcan como no sujetos a ningún impuesto. ¿Y de qué forma se hace eso? Bueno, entre otras formas, aparentemente habría en este caso la existencia de boletas que dan cuenta de operaciones que no se han realizado, que son estas boletas, como llamamos los abogados, ideológicamente falsas. Claro, todo el mundo reclama porque llevamos un par de meses hablando de boletas ideológicamente falsas, y de todas maneras a través de las redes sociales a nosotros los periodistas nos dicen, ¿cómo que? ¿Por qué no dicen boletas falsas nomás? Porque es distinto. Es que la falsedad se puede dar de dos maneras. Una es la falsedad material. ¿En qué consiste esta falsedad material? Imagínate que yo doy una boleta y en vez de colocar 1.000.000 de pesos le agrego 2 ceros.
Entonces eso da cuenta de un mayor gasto para la empresa. Pero eso es una falsedad bastante burda y prácticamente no se da. Me imagino que eso se daba más cuando las boletas eran de papel, cuando uno le entregaban el talonario. Ahora que uno entrega boletas virtuales, electrónicas, me imagino que es harto más difícil hacerlo. Esa figura está casi en desaparición por este sistema de boletas electrónicas. Porque además es muy difícil que yo no sea yo al momento de emitir, que la boleta no sea mía. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces la falsedad material, que es la que yo me estoy refiriendo, está prácticamente en extinción. Pero existe la falsedad ideológica, que es una boleta que uno la ve y es totalmente legítima, aparentemente está muy bien, sin embargo da cuenta de una operación, de un servicio que en realidad no se prestó. ¿Y cuál es la gracia para que nos entiendan nuestros auditores? Las empresas tributan en base a sus resultados, y el resultado, como lo saben todos, son los ingresos, lo que a mí me entró, menos lo que yo gasté, ¿cierto? En la medida que yo vaya aumentando esos gastos, mi utilidad va a ser menos, y en consecuencia yo voy a pagar menos impuestos. Y tú que eres el empresario, y yo que soy la que te da la boleta ideológicamente falsa, no hice el trabajo, voy a recibir el 10% de devolución por ello, y al mismo tiempo tú vas a poder cargar a tus gastos lo que me pagaste, supuestamente. Exactamente, lo que normalmente sucede, como la persona que está entregando esa boleta corre un riesgo, lo que hace es recibir una contraprestación en dinero, o se hace sencillamente porque existe un vínculo muy estrecho entre el dueño de la empresa y esa persona. Pero Gonzalo, ¿cómo se puede determinar que una boleta es ideológicamente falsa si el trabajo ya está hecho, si yo lo que tuve que hacer fue que yo te pago por venir aquí? Bueno, viniste, estuviste, conversaste, pero si yo estuve, conversé tanto rato con ella, miren, ¿cómo demuestro que no? Lo que pasa es que en nuestro sistema tributario y en todos los sistemas tributarios, lo que sucede es que es el contribuyente el que tiene que demostrar la veracidad de sus declaraciones, de los hechos que está informando. Y en estos casos, lo que hace el servicio es citar a esas personas a que justifiquen, bueno, cuál es la prestación que usted realizó. Y probablemente estas personas tuvieron muchas dificultades para poder probar que efectivamente prestaron estos servicios. O sea, yo debiera guardar alguna suerte de comprobante de algún trabajo que yo hice cada vez que entregué una boleta, o la empresa debiera tener alguna forma de comprobar que yo hice un trabajo cada vez. Normalmente existen los registros. Lo que usualmente sucede es que son asesorías. Entonces lo que se entrega es el producto de esta asesoría, el informe. En aquellos casos que son servicios más inmateriales, por ejemplo, una producción de eventos. Recuérdese que hace muchos años atrás hubo un problema con una productora de eventos y artistas de la televisión. Tienes razón. Bueno, en ese caso lo que se muestra puede ser fotografías, por ejemplo, de estos eventos, o algún tipo de material que pueda acreditar que efectivamente se prestaron estos servicios. Pero aún más inmaterial, porque uno de los cuestionados por la entrega de presuntas boletas ideológicamente falsas es el ex candidato presidencial Andrés Velasco. Y él lo que dijo en su momento públicamente fue que tuvo un almuerzo con los dueños de Penta, y que ese almuerzo fue una asesoría y que por esa asesoría le pagaron. Los señores también dijeron, sí, vino a ese almuerzo, almorzamos y conversamos. Si fue una asesoría. Bueno, ¿cómo demuestro que esa fue una asesoría o no fue una asesoría? ¿O fue que estuvimos conversando nomás y yo te conté de mi vida, Gonzalo? Eso es un tema particularmente delicado porque el servicio, y esto es una interpretación muy personal mía, tiene facultades para determinar si existe o no una asesoría, pero no para entrar a calificar si se pagó mucho o no por esa asesoría. Es decir, desde mi punto de vista, el servicio no puede señalar si esa asesoría que habría prestado el señor Velasco fue pagada con exceso o no. Porque eso es un tema que evidentemente queda a discreción del empresario. Lo que sucede y lo que se estaría investigando en este tipo de situaciones como las que vemos hoy día es que los
las asesorías no se habrían prestado en absoluto. Y esto, bueno, obviamente dice relación también con aquellas personas que prestan la asesoría. Si yo, por ejemplo, soy profesor de educación física, por ejemplo, y trato de demostrar que presté una asesoría en materias financieras avanzadas, probablemente no existe no existe una coherencia. Entonces tiene que existir un conjunto de pruebas que demuestren que la prestación, que la asesoría, que el servicio efectivamente fue prestado. Sabas Chaguán hoy imputaba delito tributario previsto y sancionado en el artículo 97, número 4, inciso primero del Código Tributario, y delito de soborno a Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. Eso en relación a Pablo Wagner, que trabajó durante 12 años para el Grupo Penta y que mientras fue subsecretario recibió pagos con boletas de su cuñada. Exacto. O sea, de partida me llama la atención que hablen de imputado por delito tributario. Si para mí todo lo que estamos hablando son delitos tributarios, ¿o esto es algo específico? Hay una arista que dice relación con ámbitos del derecho penal general, que son los delitos que se están imputando de soborno, de cohecho, que consiste básicamente en que el funcionario público recibe o solicita un beneficio económico para sí o para otra persona con el objeto de que él ejerza sus labores públicas, que es lo que estaría sucediendo con el ex subsecretario. Los demás son aristas propiamente tributarias. ¿Por qué? Porque en los delitos tributarios una parte fundamental o un elemento constitutivo de los delitos es el perjuicio al fisco. Es decir, tiene que haber habido un perjuicio, un detrimento del patrimonio fiscal. ¿Y cómo se manifiesta esto? Bueno, por el hecho de que o no se enteraron todos los impuestos, no se recaudaron todos los impuestos que se debieron haber recaudado, o inclusive se obtuvieron devoluciones de impuestos de manera indebida. El artículo 97, número 4, al cual usted hace referencia, está contenido en el Código Tributario y es un delito propiamente tributario. Por el lado, decíamos, de Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, la imputación es delito tributario y soborno. Por el lado de Pablo Wagner, los delitos que se imputan son cohecho y lavado de activos. ¿A qué corresponde el cohecho y el lavado de activos? Bueno, el cohecho, como lo señalé, es el soborno, es decir, es solicitar un beneficio económico para efectos de realizar mi labor. Es lo contrario del soborno. Exacto. ¿Por qué se configuraría el tema del delito de lavado de activos? Por el hecho de que él habría utilizado o habría solicitado a una tercera persona que hiciera que le facilitara estas facturas, y de esta manera entonces él ganancias de origen ilegítimo, habrían llegado a su patrimonio. Esto lo estoy diciendo considerando que soy un abogado tributarista y no especialista en materia de lavado de activos. Ok. A esta hora ya el fiscal Sabas Chaguán se está refiriendo ahí en el Centro de Justicia a los contratos forward realizados por representantes de Penta, que lograron levantar una tercera arista, porque la primera fue el caso Penta Food, la segunda el Penta Político, que involucraba a parlamentarios de la UDI principalmente, aunque también un ex Renovación Nacional, porque gente que trabajaba con ellos entregó estas boletas ideológicamente falsas, presuntamente. Y el caso SQM, el caso Penta SQM, que es el que tiene que ver con estos contratos forward. Yo para lo único que he usado el forward hasta ahora era para adelantar o atrasar un cassette hace 20 años o una grabación. Exactamente, todos lo pensábamos así. ¿Y qué es entonces un contrato forward aquí, Gonzalo Polanco? Los contratos forward es una especie de contratos derivados. Y para que nos entiendas, es una especie de apuesta. Imaginémonos que yo soy un importador. Yo traigo mercaderías de China y tengo que pagar en 3 meses más obligaciones en dólares. El dólar hoy día está aproximadamente a 617 pesos. Entonces, si yo veo que el mercado del dólar está muy inestable, está subiendo, bajando, a mí me interesa como importador asegurarme un cierto precio del dólar.
¿Por qué? Porque puede ser que se dispare el dólar y ahí mis ganancias se van a ver seriamente perjudicadas. ¿Qué es lo que hago? Yo celebro un contrato contigo, por ejemplo, Verónica, y le digo, mira, Verónica, en 3 meses más yo te apuesto que el precio del dólar va a estar a 620 pesos. Entonces yo me obligo a comprarte dólares a 620 pesos. En 3 meses más, ¿qué es lo que puede suceder? Puede ser que yo gane, es decir, el dólar llegó a 630 pesos. Yo como importador gané porque voy a tener el derecho a comprar dólar muy barato, nomás. A 620 pesos nomás. Pero puedo perder, porque podría ser que el dólar esté a 600 pesos y yo voy a tener que comprarlo a 620, siendo que vale 600. Es una verdadera apuesta. Okay. Esto se realiza todos los días, son contratos tremendamente comunes. ¿El cobre, por ejemplo, se transa así? Sí, sí. ¿Y por qué se llaman contratos derivados en general? Porque derivan o están vinculados, atados a la cotización o al precio de otro producto. ¿Son los mercados a futuro que escuchamos tanto alguna vez? Es que los mercados a futuro también son parte de los contratos derivados. Dentro de los derivados tenemos los futuros, las opciones, los swap, los forward. Perfecto. ¿Y cuál es el delito aquí? ¿Por qué están cuestionados estos contratos forward en el caso Penta? Bueno, es habitual que se produzcan pérdidas en este tipo de contratos. Si yo fui el importador y aposté mal, se producen pérdidas y yo puedo reconocer estas pérdidas como un gasto en mi empresa y de esa forma reducir la cantidad de impuestos que yo voy a pagar. Pero eso supone que yo no conocía el precio del dólar cuando celebré el contrato. Lo que está acusando la Fiscalía o señalando la Fiscalía es que estas personas, una vez que se conocía el precio del dólar, antedataban, es decir, colocaban una fecha anterior al contrato y ya conocían entonces que se iba a producir una pérdida en esos contratos y en consecuencia se iban a poder disminuir los impuestos. O sea, simplemente hacían la pega después, pero la fechaban antes. Exactamente, exactamente. Y eso a cambio de que la persona que habría ganado les devolviera el dinero, bajo cuerdas, obviamente, y la persona o el contratante que ganó recibía aparentemente una comisión a cambio de esto. Gonzalo Polanco, ya lo último porque se nos acaba el tiempo lamentablemente. Estos delitos no tienen pena de cárcel necesariamente. Tenemos que considerar que en Chile la prisión efectiva se da por los presidios mayores, es decir, desde 5 años y un día hacia arriba. Y estos delitos en general tienen un presidio menor en su grado máximo, es decir, llegan hasta 5 años, es decir, no tienen pena efectiva. Y no importa, perdón, los montos involucrados ni el monto de la defraudación al Estado. Importa para determinar el rango preciso de pena que se va a determinar, porque la ley te dice desde 541 días a 5 años. ¿Ya? De cuánto se fija depende, entre otras cosas, del monto supuestamente evadido. Sin embargo, hay que considerar que aquí existe una variedad o bastantes delitos. Entonces, en la medida que el Ministerio Público pudiese acreditar la existencia de varios delitos, sí podríamos tener eventualmente la hipótesis de una prisión efectiva. Pero porque eso, se van sumando las penas porque también. Se van sumando las penas, pero eso ya depende mucho de... tiene que avanzar mucho el proceso para que algo así ocurra. Hay que ver el grado de participación, si ellos, por ejemplo, pueden configurar un atenuante. Recordemos que empresas ligadas al Grupo Penta depositaron en tesorería una parte de los impuestos y eso tiene como finalidad poder tratar de constituir una atenuante de responsabilidad penal. ¿Las multas tampoco son como para hacer tambalear un grupo tan importante como Penta? No, las multas no son como para hacer tambalear un grupo como Penta, sin perjuicio de lo cual esto podría crear otros tipos de sanciones que ya dicen más relación con la Ley General de Banco y con toda la normativa que lleva adelante o que fiscaliza la Superintendencia de Banco. Gonzalo Polanco, abogado tributarista, estaba buscando el resto de los datos. Director del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Te agradecemos muchísimo que hayas venido a explicarnos esto así con peras y manzanas, porque no es fácil de comprender para los legos como yo. Me imagino que no. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a tener que invitarte de nuevo, Gonzalo. Ningún problema. Muchas gracias. Feliz.
Y llegamos así hasta el final de esta nueva mañana en Cooperativa. Nos vamos al tiro porque ya llegan las noticias. El diario de Cooperativa comienza a llamar